día vamos a explicar el funcionamiento y la simulación de, de nuestros 6 circuitos que van a funcionar en base a 6 sensores diferentes. Ya, como primer circuito nosotros tenemos el sensor de luz ambiental. Este sensor va a funcionar en base a los rangos de luminosidad que se recepte en este sensor. Como podemos observar, está conectado a un pin analógico y esto es debido a que funciona con valores analógicos justamente. Y aquí tenemos los valores en los cuales funciona nuestro sensor y en los cuales bota respuesta en nuestros diodos LED. Entonces, como primer caso, nosotros, bueno, básicamente nuestro programa se basa en estructuras condicionales if else. Ya, en el primer caso, nosotros tendríamos entre el rango de 13 y 17, eh, entre el rango de 13 y 17 se encendería nuestro LED azul, que va a corresponder justamente a un nivel de luminosidad baja. Y bueno, le hemos colocado con este color para que justamente represente esa característica. Por otro lado, si es que no se cumple esa condición y tenemos el rango de entre 17 y 26, se nos va a encender el LED de color naranja. Como podemos observar, se enciende el LED naranja y se apagaría nuestro LED azul. Bueno, en este momento pues está un poco lenta la simulación, pero ese sería básicamente el funcionamiento. Y aquí podemos observar en el monitor en serie, podemos observar los valores que recepta nuestro sensor de luz ambiental, que pues funciona como nuestra función imprimir en un monitor serie de la variable brillo luz que hemos creado, que claro, responde justamente a la señal analógica del pin analógico a sub 0. Ya. Bueno, una vez realizado esto, procederíamos a aumentar aún más el brillo, el nivel de luminosidad que va a percibir nuestro sensor. Entonces, en ese caso, pues si es que no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, va a estar obviamente el rango entre 26 y mayor a 26. Entonces, en ese caso, pues se va a encender nuestro LED de color blanco que está conectado al pin digital número 4. Ya. Y pues claramente se apagarían nuestros dos LEDs restantes. Ya. Eso básicamente por el funcionamiento de nuestro primer circuito. Ahora, vamos a nuestro circuito del sensor de distancia. Ya. En este caso nosotros tendríamos el sensor ultrasónico. Hemos utilizado el sensor ultrasónico de 3 pines, los cuales van conectados, los dos primeros pines van conectados a la alimentación, es decir, a VCC y a GND. Y el pin restante iría conectado al pin digital número 5. Este pin digital número 5 va a funcionar tanto para el eco como el trigger, que pues son las señales que manda y recibe nuestro sensor ultrasónico, las señales o las ondas ultrasónicas que manda nuestro sensor. Ya. Bueno, en base a ello, pues va a detectar si a una determinada distancia a la que se encuentra el objeto, va a detectar esta distancia y va a encender cualquiera de nuestros LEDs. Ya. Lo que nosotros hemos realizado en este circuito es el, el perdón, ya. Ya, lo que nosotros hemos realizado en este circuito es que en base a cierta distancia, a cierta distancia a la que se encuentra nuestro objeto con respecto al sensor, se va a encender cada uno de los LEDs. Entonces, nosotros hemos colocado que si es que se encuentra entre la distancia de 0 y 100, se va a encender nuestro LED de color rojo que corresponde al pin digital número 2. Y es justamente lo que podemos observar en estos 3 bloques consecutivos. Bueno, entonces, si es que lo simulamos y colocamos nuestro objeto entre una distancia de 0 y 100 centímetros, podemos observar que se va a encender nuestro LED de color azul, el que corresponde al pin digital número 4. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento. Ya. Después de ello tendríamos la siguiente distancia que va a corresponder al valor de 100 y 200, perdón. Este de aquí es el LED del número rojo, el LED de color rojo. Este es el que se tiene que prender si está en 0 y 100 centímetros. Entre 0 y 100 centímetros. Este pues en inicio estaba colocado a una distancia mayor y es por ello que estaba encendido.
pero como podemos observar, ya se va apagando. Simplemente es por temas de la rapidez de la simulación de nuestro Tinkercad. Bueno, sin embargo, seguimos nosotros y tendríamos el valor entre 100 y 200. En este caso se va a encender nuestro pin digital número 3, se va a colocarse en un estado lógico alto y este corresponde, como podemos observar, al LED de color naranja. Entonces, si nosotros colocamos nuestro objeto a una distancia mayor a 100, podemos observar que, bueno, aquí en el monitor en serie podemos observar justamente el valor en el cual se encuentra. Entonces aquí podemos ver que está en el valor de 97. Bueno, y pues se irá encendiendo nuestro LED naranja, como podemos observar, y se está encendiendo. Pero bueno, vuelvo y repito, está un poco lenta la simulación y es por ello que no se puede visualizar tan óptimamente su funcionamiento. Pero bueno, ya como podemos observar, ya se está encendiendo y claro, los LEDs restantes pues tienen que apagarse obviamente. Y eso es lo que se va a realizar ya. Esto por ese caso, y ahora, si es que no se encuentra entre estos rangos de distancia, es decir, no se cumplen estas condiciones, la única condición restante va a ser que los valores mayores a 200, cuando se encuentren en esta distancia de mayores a 200 centímetros, se va a encender nuestro LED de color azul, que es justamente el que está conectado al pin digital número 4. Entonces, si nosotros colocamos nuestro objeto a una distancia mayor a 200 centímetros, entonces se va a encender nuestro LED de color azul. Como podemos observar, aquí ya tendríamos un valor de 206 centímetros. Entonces en ese caso pues ya se encendería nuestro LED de color azul. Como podemos observar en el monitor en serie no capta esa distancia porque bueno, está lenta la simulación. Bueno, ya captó. Y aquí ya podemos observar que se enciende nuestro LED de color azul. Ya, eso por esa parte de nuestro detector de distancia. Ahora vamos a nuestro circuito de detector de inclinación. Bueno, este circuito es mucho más simple, pues este sensor funciona básicamente como un switch, dependiendo del grado de inclinación en el que se encuentre nuestro objeto y, bueno, nuestro sensor con respecto al eje horizontal. Entonces, para este caso, nosotros tendríamos el siguiente código, expresado obviamente en bloques. Entonces, bueno, primero, en todos los programas hemos definido una variable sensor que va justamente a leer el pin digital en el que se encuentra conectado. En nuestro caso se encuentra conectado en el pin digital número 2. Y posterior a ello tendríamos la función de imprimir en monitor en serie para poder visualizar el valor que receta nuestro sensor. Entonces ya, en base a ello, pues igualmente hemos colocado una estructura condicional if-else, la cual nos estipula que si es que el sensor está en estado lógico alto, se va a encender mi LED de color rojo que está conectado en el pin digital número 3, y caso contrario, pues se apagaría. Entonces, si lo simulamos, aquí estaría el sensor de inclinación en estado lógico 0, como podemos observar, porque no está con ningún grado de inclinación. Pero si ya lo modificamos, si el sensor capta esta inclinación, se va a colocar enseguida en monológico, como podemos observar en el monitor en serie. Ya se colocó en monológico. Y por consiguiente, pues se va a encender nuestro LED. Ese sería el funcionamiento de nuestro detector de inclinación, que básicamente, como ya le dije, funciona como un switch. Ya. Ahora vamos por nuestro sensor de temperatura, nuestro detector de temperatura. Bueno, este circuito lo que hace es, dependiendo del rango de valores en el que se encuentre la temperatura, va a encender los LEDs que podemos observar aquí. Entonces, tenemos que recalcar o cabe mencionar que el LED de color azul corresponde a los niveles más bajos de temperatura, mientras que el color rojo corresponde a los niveles más altos de temperatura. Entonces, bueno, aquí tenemos 5 casos, los cuales pues, podemos observar justamente en este diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, esto de aquí, este sensor obviamente funciona como una señal analógica, ya que va a depender de un cierto rango de valores para que funcione. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la primera condición, la cual se encuentra entre menos 40 y menos 10 grados centígrados.
Aquí lo hemos colocado justamente para que se mida en grados centígrados. Entonces tendríamos esta condición. Si es que ocurre esto, vamos a encender nuestro pin digital número 6, que va a corresponder a nuestro LED a nuestro LED de color azul. Entonces, si lo colocamos en el nivel más bajo de temperatura, que sería de menos 40, como ya podemos observar, pues si el monitor en serie sí nos arroja estos valores, pues solamente se encendería nuestro LED de color azul. Como estaba antes, bueno, estaba encendida los tres diodos LED y con la velocidad que está corriendo el Tinkercad, pues no se puede visualizar de manera muy óptima cómo se apagan estos LEDs, el amarillo y el verde, pero básicamente ese sería el funcionamiento. Ya, entonces después de ello tendríamos los valores de menos 10 a 20 grados centígrados. Ya, en este rango de valores se va a encender nuestros dos LEDs, nuestros dos primeros LEDs, el LED azul, perdón, y el LED verde. Entonces, si lo movemos para que se coloque en un valor de entre menos 10 y 20, como podemos observar, ya está en un valor de menos 15. Un valor de menos 15 o 2, y ahorita ya está sí, en el 2. Entonces está en este rango, por consiguiente se va a encender los dos LEDs. Entonces, es decir, o sea, esto funciona básicamente como una escala de temperatura, en la que si es que están encendidos todos los LEDs, pues va a indicar una temperatura alta, mientras que si están solamente encendido o están encendidos los dos primeros o los tres primeros, va a corresponder a una temperatura no tan alta. Ya, entonces, bueno, por temas de tiempo, pues lo vamos a colocar. Bueno, pues aquí están los rangos de 20 a 50, pues se van a encender los tres LEDs de la derecha. Si es que se encuentra entre 50 y 90 grados centígrados, se van a encender los cuatro LEDs de la derecha. Y por último, si es que no se encuentra en uno de estos casos, pues solamente se asume que los grados, los valores de temperatura van a estar de 90 a mayor cantidad. Entonces, en este caso se encenderían todos los LEDs, como podemos observar, los hemos colocado aquí en estado lógico alto. Entonces, si realizamos esa operación, pues se encenderían, como podemos ver, se encenderían ya todos los LEDs, en el último caso, y ya se enciende todos los LEDs. Como podemos ver, pues ya está con un valor mayor a 90, entonces por consiguiente se van a encender todos los LEDs. Ya, vamos por nuestro detector de gas. Ya, para este circuito nosotros hemos utilizado un transductor, eh, un transductor que nos va a permitir eh, de alguna manera ver que una señal de alarma. Entonces, bueno, esto básicamente funciona en base a una señal en este caso digital, que si es que se encuentra en un número lógico, pues este transductor va a funcionar, va a vibrar a una determinada frecuencia relativamente alta y esto va a provocar un sonido. Entonces, esto por eso lo hemos colocado justamente para que se vea como una alarma. Ya, entonces, bueno, los LEDs, como podemos observar, es los mismos casi lo mismo, son 5 LEDs, el cual el azul va a corresponder a bajos niveles de gas, mientras que el LED de color rojo va a corresponder a altos niveles de gas. Entonces, si nosotros tenemos el código para poder ver los valores en los cuales hemos colocado, funciona cada caso. Entonces, aquí tendríamos nuestro primer caso, que va a estar entre 300 y 346. Como podemos observar, bueno, este valor es el mínimo de nuestro sensor, el mínimo valor que puede captar nuestro sensor. Y, y de ahí, bueno, va en adelante. Entonces, lo que hemos colocado nosotros es de 306 hasta 346, va a encenderse nuestro LED de color azul. Y es justamente lo que está ahorita pasando. Como podemos ver, pues nuestra nube de gas está alejado de nuestro sensor y tenemos el valor de 306. Ya. Después de ello, pues tendríamos el siguiente caso, en el cual podemos ver que si es que se encuentra en el rango de entre 346 y 386, se van a encender los dos primeros LEDs de la derecha. Entonces, si acercamos la nube de gas y le colocamos que se encuentre entre 346 y 386, se van a encender nuestros LEDs de la derecha, el azul y el verde. Ya como podemos ver, pues ahorita se encuentra en el valor de 381 y está encendido los dos LEDs de la derecha.
Ya. De igual manera, si es que seguimos aumentando el valor, pues aquí podemos ver los rangos. Entonces, si es que están 386 y entre 456 se van a encender los 3 LEDs. Si está entre 456 y 560 se van a encender los 4 de la derecha. Y por último, tendríamos ya el caso de que esté más valores mayores a 560. Y ahí se encenderían ya todos los LEDs. Entonces, en el caso de que ya ocurra esa condición, tendríamos que se van a encender todos los LEDs, pero a su vez también se va a encender nuestro transductor. Y esto va a funcionar pues como una señal de alarma. Como podemos denomina sensor PIR porque es un sensor pasivo, el cual recibe justamente la radiación infrarroja de cualquier objeto que esté en movimiento, pero en su mayoría, bueno, o en su totalidad podríamos decir, de seres vivos, ya que estos, puede ser personas o animales, van a transmitir esta energía en forma de calor y el sensor va a captar como una radiación infrarroja y de esta manera pues va a captar el movimiento o va a emitir una señal para que se genere una alarma, por así decirlo, o generar tal vez una lámpara. Esto es bastante utilizado en conjuntos en los cuales si pasa una persona por un cierto lugar, pues se va a encender un foco, etcétera. O sea, son aplicaciones diferentes. Entonces, si nosotros, aquí tenemos el sensor, justamente coloquemos también el código para que se pueda observar. Ya, aquí tenemos nuestro sensor. Entonces, si es que yo lo muevo a nuestro objeto, lo que pasa es que, como podemos observar, se va a encender nuestro LED de color rojo y por consiguiente también se va a encender nuestro transductor piezoeléctrico. Como podemos observar,